Bienvenidos a esta nueva sección de tu canal Más Cerca de Cristo, en la cual te estaremos presentando la lección de Escuela Sabática versión juvenil. Así que te invitamos a que te suscribas y puedas invitar a todos tus amigos a escuchar este importante mensaje. Bien, les habla David Camelo Carvajal y para hoy vamos a estudiar algo muy importante. Será la lección de jóvenes para esta semana. Los profetas, centro de atención. Ese es el título. Y el texto clave lo vamos a encontrar en el capítulo 2 de Segunda de Reyes, versículo 9. Nos dice: en cuanto cruzaron, dijo Elías a Eliseo: dime qué quieres que haga por ti antes que yo sea separado de tu lado. Eliseo respondió: quiero recibir una doble porción de tu espíritu. Bien, nos vamos a quedar con este texto clave interesante y persuasivo además. Para esta semana tenemos un plan de lectura. ¿Cuál será? Profetas y Reyes capítulo 17 y 18. Siguiendo este plan podrás leer al menos un libro cada año de la serie El conflicto de los siglos. Bien, así que vamos a retar a las personas a que hagan este plan de lectura para esta semana. Y en el próximo video o en el próximo audio esperamos que la próxima semana podamos hacer un video. Esta semana por cuestiones de logística no pudimos, pero para la próxima semana vamos a hacer una pregunta. Vamos a hacer una pregunta de capítulo 17 y 18 de Profetas y Reyes, para que todos estén muy pendientes y en los comentarios puedan contestar. Muy bien, vamos entonces a continuar. Partiendo del texto clave, hay algo muy interesante que lo vamos a llamar más luz. ¿Por qué más luz? Porque es lo que nos muestra una información más allá. Nos contextualiza sobre qué vamos a tratar y de qué vamos a hablar en esta semana. Dice Profetas y Reyes capítulo 17, algo de lo que vamos a leer en el plan de lectura de esta semana. A cada uno de los que lleguen a participar de su gracia, el Señor indica una obra que ha de hacer en favor de los demás. Individualmente debemos levantarnos y decir: heme aquí, envíame a mí. El ministerio abarca mucho más que la predicación de la palabra. Significa preparar a los jóvenes como Elías preparó a Eliseo, es decir, arrancarles de sus deberes comunes para asignarles en la obra de Dios responsabilidades que serán pequeñas al principio. Ahora, me parece importante dos cosas de este fragmento. La primera: heme aquí, envíame a mí. Y la segunda: el ministerio abarca mucho más que la predicación de la palabra. Vamos a quedarnos con esas dos premisas para continuar el paso de la lección. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer algo un poco didáctico y creativo. ¿Qué opinas? Creo que la influencia de las personas es muy importante en nuestra vida, y más para los jóvenes adolescentes, digamos en una edad de 15 a los 20, donde es esa etapa de adolescencia y como que se pasa a esa juventud un poco más ya, donde se adquieren diferentes responsabilidades. Pero algo similar es que somos influenciables, o esas personas en esa edad son más influenciables todavía. ¿Por quiénes? Como nos supone esta actividad que vamos a ver a continuación: amigos, mamá, papá, novio. Las relaciones sentimentales influyen demasiado. Artistas, actores, actrices, deportistas, etc. ¿Qué nos propone la actividad? Dice lo siguiente: espero que la hagas muy bien en tu casa o en el lugar donde te encuentres. Ordena a las siguientes personas de acuerdo a la influencia que ejercen en tu vida. Encierra en un círculo el 5 si ejerce una mucha influencia, o 1 si no ejerce influencia. Algún número intermedio según la influencia que ejercen en ti. Entonces, primero vamos a sectorizar las que están al lado izquierdo: amigos, mamá, papá, en el grado de influencia. Si para mí mi profesor es la persona que más me influye, entonces lo colocamos de primero. Ahora vamos a hacer el ejercicio en lo que yo puedo percibir. Mi mamá, digamos que mi mamá para mí tiene una influencia de 4. O sea, es considerable. Las cosas que ella me diga o ella haga para mí son importantes y las veo y las tomo como influencia. Entonces, ¿por qué es importante hacer esto? Si nosotros definimos qué nos influencia en nuestra vida, podemos empezar a determinar dos cosas. La primera
qué acciones estamos ejecutando de una forma adecuada y cuáles no. ¿Qué cosas de nuestra vida o qué personas debemos alejar? Ojo a lo que voy a decir. Si tu mamá, si tu papá te está influenciando al mal y está sobreponiendo sus preceptos a los preceptos de Dios, debes alejar. Es algo fuerte y quizás muchos no estén de acuerdo. Igual, en esta lección lo importante es que ustedes también compartan y comenten lo que piensan. Pero lo más importante es lo que Dios tiene para nuestra vida y nada se puede interponer. Eso debe quedar claro. Entonces los invito a que puedan hacer esta opción de qué opinas y puedan compartir sus experiencias a través de esta lección. Muy bien, vamos a identificarnos un poco más con la historia que vamos a tratar en esta semana. Elías se fue allí y encontró a Eliseo, que estaba arando. Arando es trabajar la tierra. Delante de Eliseo iban 12 yuntas de bueyes y él mismo llevaba la última. Elías se dirigió a él y le echó su capa encima. Al instante, Eliseo dejó los bueyes y corrió tras Elías y le dijo: déjame dar a mis padres un beso de despedida y luego te seguiré. Puedes ir, dijo Elías, pero recuerda lo que he hecho contigo. Eliseo se apartó de Elías y se fue. Tomó 2 toros y los descuartizó y con la madera del yugo asó la carne y dio a comer a la gente. Después se fue tras Elías y quedó a su servicio. Pero 50 profetas llegaron y se detuvieron a cierta distancia frente a ellos. Elías y Eliseo, por su parte, se detuvieron a la orilla del río Jordán. Entonces Elías tomó su capa, la enrolló y golpeó el agua, y el agua se hizo a uno y otro lado, y los dos cruzaron el río como por terreno seco. En cuanto cruzaron, Elías dijo a Eliseo: dime qué quieres que haga por ti antes que sea yo separado de tu lado. Eliseo respondió: quiero recibir una doble porción de tu espíritu. No es poco lo que pides, dijo Elías, pero si logras verme cuando sea yo separado de ti, te será concedido. De lo contrario, no se te concederá. Vamos a dejar este fragmento hasta allí, de identificando la historia en este momento, porque vamos a empezar a rescatar un poco más algunas características importantes. Antes de continuar, vamos a entrar a otra sección que se llama ¿Lo sabías? Y esta vez vamos a ver qué significa el nombre de Elías. Veamos, listo. Elías significa Jehová es mi Dios. La versión hebrea del nombre Eliseo significa Dios es mi salvación. En latín, Elisha, Eliseo, es un nombre de mujer y significa dulcemente feliz. Según la tradición judía, Elías vivió en una cueva en el monte Carmelo en el siglo IX a.C., durante el reinado del rey Acab y su malvada esposa, la reina Jezabel. La forma hebrea del nombre Jezabel significa no exaltada. Podemos ver que estamos aprendiendo un poco cultura bíblica, significados y cosas que también son importantes para nuestro estudio semanal. Bien, les voy a dejar el fragmento de igual forma que continúa en el contexto que se nos va a hacer énfasis en esta semana, pero vamos a pasar entonces a algo importante para avanzar, en lo cual vamos a explicar la historia. Este pasaje bíblico contiene 4 historias sobre Eliseo, que vamos a tratar de analizarlas cada una. La primera es: Dios usa a Elías para llamar a Eliseo. ¿Qué tiene esta lección para nosotros? Muchas veces el Señor Jesús utiliza a personas para hacernos un llamado. Y yo sé que puedes identificar en qué momento ha pasado, en qué situación crees que el Señor te ha llamado como joven a estar en su servicio. Muchas veces accedemos a ese llamado, otras quizás lo rechazamos. ¿Y a qué se nos invita en esta lección? A que podamos discernir y poder comprender en qué momento Dios nos hace un llamado por medio de una persona. Quizás este audio lo escuche alguien que nunca ha entregado su vida a Dios, o que no entiende o no conoce el mensaje, y pueda ser llamado o pueda ser influenciado por medio de lo que estamos compartiendo aquí, para que pueda tomar decisiones importantes. Bien, el segundo punto dice: Eliseo pide y recibe una doble porción del espíritu de Elías. Saben, cuando nosotros pedimos con fe, con devoción,
Cuando nos deleitamos en lo que queremos, el Señor concede los deseos de nuestro corazón. También podemos ver milagros. El Señor hace milagros en nuestra vida. El punto 3, el agua es sanada, lo encontramos en 2 Reyes capítulo 2, versículos 19 al 22. Podemos dar a entender que el Señor, no importa en qué situación nos podamos encontrar, Él va a obrar de una manera tan crucial y que nosotros nunca lo vamos a imaginar para poder estar en nuestro favor. Y la última, se burlan de Eliseo. 2 Reyes capítulo 2, versículos 23 al 25. ¿Cuántas veces se han burlado de ti por profesar unas creencias, unos principios? Quizás en algún momento por defender a Dios se burlaron. Y sabes, Dios nunca desestima eso que haces por Él. Por eso durante esta lección vamos a poder aprender cuán importante es reafirmarnos en nuestros principios cristianos y no soltarlos. Por más duro que parezca el camino, lo que se nos va a invitar por medio de esta lección y de esta lectura de Elías y Eliseo es a ver que hay errores, que hay dificultades, que hay obstáculos, pero que vamos a poder vencer. Muy bien, ya viendo los 4 puntos de esta historia, vamos a pasar a algo muy importante, y es aplícalo en tu vida. Ahora, hay 3 preguntas importantes que creo que debemos compartir. Ya vamos a entrar un poco en días, sábado, domingo, lunes, y compartir más o menos qué nos trae cada día a partir de esta historia y de lo que podemos sacar. Pero antes, quiero que conozcan a un amigo, él se llama Oscar, y nos va a hablar sobre estas 3 preguntas que aparecen en pantalla. La primera, ¿alguna vez te perdiste o quedaste separado de tus padres cuando eras pequeño? Describe lo que sentiste. Él nos va a compartir estas 3 respuestas a partir de estas inquietudes. ¿Listo? Hola Oscar, ¿cómo estás? Hola David, ¿cómo estás? Yo me encuentro muy bien, gracias a Dios. Y de hecho agradezco también por poder compartir contigo el repaso de la lección juvenil para esta semana. Así que voy a comenzar contestando algunas de las preguntas. Pregunta número 1. ¿En algún momento me he perdido, me he separado de mis padres? ¿Lo recuerdo? Bueno, todos sabemos que a medida que vamos creciendo, tenemos a esas personas que siempre están a nuestro lado, o normalmente siempre están a nuestro lado. Ahí tenemos el caso de nuestros padres. En cierta ocasión, cuando salimos de compras de diciembre, yo me perdí a mis padres. Tenía alrededor de unos 4 años. Es decir, que todo lo que miraba era vertical, todo era hacia arriba. Había muy pocas cosas de tu tamaño. Entonces yo sentí miedo y comencé a llorar. Hasta que por fin volvió a aparecer mi padre. Lo tomé de la mano y volví a sentir toda esa confianza que normalmente tenía o tengo. Pregunta número 2. ¿Qué parte del mundo me gustaría explorar? Saben, yo soy un súper aficionado a los deportes, en especial a lo que es la NBA. Y como aficionado a la NBA me encantaría asistir a algunas de las arenas donde se practica este deporte. Podría ser, no sé, al estadio de Los Ángeles o cualquier otro estadio. ¿Quién me gustaría que fuera mi guía? No sé, podría ser algún jugador de la NBA o algún técnico. Ese sería como mi sueño realmente. Tercera pregunta. ¿Necesitamos a alguien que nos esté vigilando o algún guía en nuestra vida? Si dijera que no, sería la verdad muy egoísta, una persona egocéntrica. Desde niño, como les dije, para aprender a caminar, a hablar, siempre hemos tenido personas que nos han ido instruyendo, ya sean nuestros papás, abuelos, tíos, incluso hasta algún vecino. Siempre hemos tomado esos ejemplos. Incluso mirando cómo los niños crecen, vemos que ellos repiten muchas de las cosas que dicen las personas mayores. Así que considero que sí he tenido guías, que no ha sido uno, sino que han sido varios. Y sabemos también que tenemos un guía supremo, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual nos instruyó por medio de la Biblia, cada una de las enseñanzas, y nos instruye también día a día, a que no hagamos el mal, sino que por el contrario, hagamos el bien. Te dejo entonces. Muchas gracias Oscar por tus aportes. Esperamos que cada semana podamos tener a alguien más que nos pueda compartir sus impresiones o algo importante de la lección juvenil. Muy bien, ¿crees que necesitamos un guía para salir adelante en la vida? ¿Por qué? ¿No hay alguien que haya sido un guía en tu vida? Yo creo que es importante tener una persona que nos motive, ¿sí? Que sea como un pilar en nuestra vida.
si bien Dios debe ser la persona o debe ser quien nos motive o nos guíe en todo momento, Él también ha puesto humanos, personas con errores que nos van a ayudar en ese proceso. Ahora, podamos nosotros entender dos cosas. Dios usa a Elías para llamar a Eliseo, y eso ya lo hemos repetido y ya lo hemos visto en este momento. ¿Cuál es tu vocación en la vida? ¿Hay alguien que Dios haya puesto en tu vida como mentor? De ser así, ¿quién? Porque hay personas que nos ayudan en determinado momento, que nos ayudan a ser mejores, y ellos han logrado muchas cosas. En mi caso, por ejemplo, me gusta mucho un escritor que se llama Milan Kundera. Es un escritor de República Checa y tiene una forma de escribir un poco particular, un estilo de escritura interesante. Si hablamos de literatura universal, si hablamos de literatura cristiana, me gusta mucho un escritor que se llama Fernando Zavala. ¿Por qué? Porque sus consejos y la forma en la cual él llega a los jóvenes es importante y persuade. Entonces, ¿a qué voy con eso? Me gustaría llegar a escribir como esas personas. Ese es un ejemplo que te puedo poner para que podamos inferir de qué forma una persona nos puede motivar, nos puede ayudar a ser mejores cada día. Ahora debemos tener algo presente. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando oyes a alguien hablar del Espíritu Santo? ¿Cómo le describías al Espíritu Santo a un amigo? ¿Sabes? Hay preguntas o hay situaciones en la vida que son un poco complejas de explicar. Y en la Biblia, o en los temas cristianos y religiosos, es uno de ellos. Explicar el tema de la Trinidad, por ejemplo, yo sé que para nosotros los jóvenes o para un niño, un adolescente, es complicado entenderlo en ciertos momentos, pero lo que nos va a llevar al estudio de la Biblia es discernir y es conocer muchas cosas que quizás nosotros no podamos comprender, y es allí donde el Espíritu Santo entra a trabajar en nuestras mentes para poder darnos ese entendimiento de poder explicar a otra persona. Bien, esto es lo que acabamos de mencionar, está relacionado con el sábado 4 de abril y el domingo. Ahora, pasemos al lunes. Nos propone unas preguntas interesantes. ¿Conoces a alguien que haya sido bendecido por Dios con la unción del Espíritu Santo? Es importante que tengamos en cuenta las formas en las cuales Dios llega a las personas. Puede que conozcas una situación similar, puede que haya sido esa persona que recibiste esa bendición. Si tienes alguna experiencia con base en esto, te invitamos a que dejes en el comentario qué has percibido, cómo Dios ha obrado en tu vida. Elena de White nos dice: a cada uno de los que llegue a participar de su gracia, el Señor indica una obra que ha de hacer en favor de los demás. ¿Cuál es la obra en favor de los demás que Dios tiene para ti? Es una pregunta que nos lleva a mirar qué propósito tiene Dios para nuestra vida espiritual y de qué forma nosotros también podemos ser una buena influencia para otros. Porque si bien necesitamos recibir buenas influencias, también nosotros debemos ser una buena influencia. Así que es importante que empecemos como a investigar o a pensar o a reflexionar o a meditar cuál es la obra que Dios tiene para mí en favor de los demás. Después de leer los puntos de impacto, escribe una parábola que ilustra las lecciones que nos enseñan estos versículos en su conjunto o en términos generales. Muy bien, ¿cuáles son los puntos de impacto que nos habla la lección del día miércoles? Son exactamente 4. El primero hace referencia a 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 8. Pues aunque el ejercicio físico sirve para algo, la piedad es útil para todo, porque tiene promesas de vida para el presente y para el futuro. El segundo, 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21. Pues para esto los llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. El tercero se encuentra en Proverbios capítulo 3 versículos 33 y 34. El Señor maldice la casa del malvado, pero bendice el hogar del hombre justo. El Señor se burla de los burlones, pero trata con bondad a los humildes. Y el último, Daniel 4, versículos 2 y 3. Quiero que sepan ustedes las cosas tan maravillosas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Qué grandes son sus prodigios y milagros. Su reino durará por siempre y su poder continuará de generación en generación.
Muy bien, con esos 4 puntos de vista, lo que vamos a hacer, o puntos de impacto, es realizar una parábola que ilustre las lecciones que aparecen allí en general. Es decir, vamos a coger cada puntico de cada uno de esos textos y vamos a construir una parábola. Es el ejercicio que nos plantean el día miércoles para que podamos también practicar y de qué forma nosotros podemos utilizar esos textos y poder crear algo que nos dé una enseñanza. Bien, para el jueves 9 de abril, el capítulo 18 de Profetas y Reyes concluye con los siguientes versículos. Dad y se os dará, porque la palabra de Dios es fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. ¿Qué significa esta promesa para ti? Bien, podemos partir del hecho de que la palabra de Dios es una fuente, es un pozo de aguas vivas. Siempre, por lo general, nosotros encontramos en la Biblia mensajes que nos ayudan, que en un momento de dificultad nos pueden motivar o nos pueden ayudar a salir adelante. Puede ser una situación sentimental o algo económico, o nos fue mal en la universidad o en el colegio, o no nos salió algo como lo preveíamos. Entonces, de esa promesa que nos dice el capítulo 18 de Profetas y Reyes, podemos nosotros aferrarnos para entender que podemos encontrar esa fuente de vida en la palabra de Dios. Muy bien, para concluir y para terminar, vamos a considerar la siguiente pregunta. Dios me ha concedido una mezcla singular de dones espirituales. Piensa en qué dones tienes, qué capacidades te ha dado Dios en tu vida para poner en práctica y compartir a los demás. Ahora, hazte la siguiente pregunta. ¿Cuáles son estos dones y de qué manera nos invita a usarlos para la edificación de su reino? Para concluir, quiero que mediten o meditemos en esa pregunta. Todos tenemos diferentes tipos de capacidades, dones o talentos. Lo importante a partir de esto es de qué manera nosotros vamos a utilizarlos para poder ser una bendición para otras personas. Así como Elías fue una bendición para Eliseo, también se nos invita a que nosotros podamos ser esa luz en el camino de otros jóvenes, de otras personas, y podamos empezar a comprender ese plan de salvación que Dios quiere para nosotros. Así que bueno, esperamos que hayamos pasado un momento agradable, que puedan compartir esta lección juvenil y aplicarlos de manera adecuada para nuestra vida. Dios les bendiga, espero que puedan compartir este mensaje de salvación con sus amigos, familiares y con aquellos jóvenes que necesitan de Dios.